continuando con el ciclo de conferencias por el Día del Abogado, vamos a dar inicio esta noche a la conferencia denominada Vigencia Temporal de la Ley, a cargo del doctor Víctor Rodríguez Montesa, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Asimismo, por favor, pido ponerse de pie para dar inicio al himno a nuestro ilustre Colegio de Abogados. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo del doctor Víctor Ananieldo Guerrero. Señores miembros del Consejo Ejecutivo, doctor Víctor Rodríguez Montesa, expositor de esta noche, estimados colegas, alumnos, saludo la presencia de nuestro maestro Carlos Vela Manquillo. Un fuerte abrazo al maestro. En cumplimiento con nuestro plan de trabajo en las 50 conferencias que vamos a dictar el presente año, el día de hoy es para mí un honor presentar pues a un colega de nuestra orden, destacado magistrado, miembro del Ministerio Público, Fiscal Supremo Adjunto, Víctor Rodríguez Montesa, con quien tuve el honor también de haber estudiado el doctorado. Nosotros hemos elaborado también el doctorado de Pedro Luis Gallo. Siempre ha sido un destacado alumno, un magistrado también que da brillo a nuestra orden, y por eso que el día de mañana también va a recibir un reconocimiento. Puedo reiterarles, estimados colegas, de la invitación mañana a la Asociación Soleil, que también va a haber una conferencia de motivación y comunicaciones en las relaciones humanas para romper esquemas, no solo de lo jurídico, y obviamente seguimos pues con el desfile. Pues mañana, sábado de esparcimiento, va a haber también una cena musical.
Sé que todos ustedes van a estar presentes, está prohibido faltar. Y el día domingo es el desfile y el desayuno, que también queremos que todos ustedes estén presentes. Muy contentos, pues, porque vamos a ser nosotros como Consejo Directivo, el Consejo Académico, porque nosotros estamos empeñados en que este edificio tiene que ser una feria académica. Y ya el día sábado empieza un diplomado de Derecho Registral y Notarial también. Y el próximo sábado, INSEGA convenio con nosotros también interdisciplinario. Entonces, la capacitación es permanente, el cumplimiento con nuestro trabajo. Queremos trascender, hemos dicho, como mejor consejo directivo y contamos con el apoyo de todos ustedes. Muy bien, escuchar la hoja de vida de nuestro expositor, ¿no? Y reiterar un fuerte aplauso al doctor Víctor Rodríguez. El doctor Víctor Rodríguez Montesa es abogado de profesión, maestro y doctor de Derecho con experiencia en la práctica forense como abogado litigante y en la actividad fiscal como fiscal adjunto supremo en las áreas de control interno, contencioso administrativo y civil. Tiene el grado de maestro en el Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tiene el grado de doctor también por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tiene estudios de maestría con mención en Ciencias Penales por la Universidad Particular San Martín de Porres. Tiene el curso de PAC, Programa de Acreditación Docente para la Academia de la Magistratura, organizado por la Academia de la Magistratura. Tiene un diplomado de formación de docentes por competencias, organizado por la Academia de la Magistratura. Es profesor nombrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chiclayo y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, reiterémonos un fuerte aplauso nuevamente. Y dejamos el uso de la palabra al doctor Víctor Rodríguez Montesa. Señor decano de la ilustre orden del Colegio de Abogados de Lambayeque, tocayo Víctor Analberto Herrero, señores miembros de esta digna orden, amigos, colegas, veo acá a un ilustre personaje, un profesor muy querido, el doctor Bela Marquillo, muchas veces decano de la Facultad de Derecho de la Torre de Gay, ilustre miembro del Jurado Nacional de Elecciones, un maestro, acá para acabar. Decía Cristo, hay algo que se llama maestro de maestros, y no es un título específicamente, sino que a eso se le llama la experiencia. Y yo siempre, cuando converso con el doctor Bela Marquillo de cada tema que tratamos, siempre veo que el doctor es un mar de experiencia. Saludos, doctor. Saludos a todos, colegas y amigos. Previo a iniciar la conferencia, y obviamente agradeciendo de manera reiterativa la invitación al decano del Estado, que omitió decir que estudiamos tanto la maestría como el doctorado. Fuimos compañeros en la maestría y compañeros en el doctorado, y lo respeto y lo quiero como amigo, y como académico lo respeto mucho. Creo que el doctor está haciendo algo en el Colegio de Abogados que le nace, que es la actividad académica. Siempre lo he visto como un hombre académico. Y cuando me invitó, sucedió una cosa rara. Me dijo, ¿qué puedes venir a dictar a Chiclayo? Le digo, me gustaría dictar algo sobre la aplicación temporal de la ley. Me dijo, un poco esquiando los dientes, no puede ser un tema muy aburrido, quizás se van a dormir los oyentes. Le digo, voy a tratar de que no sea aburrido. Vamos a ver, el tema es interesante, y aunque parezca filosófico, nosotros vamos a hacer práctico. ¿De acuerdo? Y para que me entiendan lo que les voy a decir, quiero que lean ahí en la parte final 4 palabras. Hacer, saber, pensar y sentir. Hernán Hesse escribió un libro que se llama El Anticristo. Y curiosamente ese libro llegó a mis manos por regalo de mi hija. Tengo una hija que me gusta leer, y siempre que vamos por una librería, lo primero que hace es
jalarme para buscar algún libro que leer y encontré digamos así, un pequeño compendio que decía el Anticristo. Mira, papá, esto te puede gustar. Compré el libro y cuando lo leí no se trataba nada de cuestiones demoníacas, ni nada por el estilo, sino que se trataba de la formación del hombre. Y Hernán Hesse decía que hay 4 clases de seres humanos: el que sabe hacer, el que sabe cómo hacer, el que piensa lo que va a hacer y el que siente todo lo que hace. Y obviamente es el hombre por excelencia llamado divino. Ese último nivel es el que pocos han alcanzado. Podemos citar nombres memorables como Cristo, como Buda, como Confucio, Gandhi, seres sensibles que privilegian los valores a los conocimientos. Bien, esta tesis de Hernán Hesse fue desarrollada hace mucho tiempo por Sócrates. Cuando Sócrates acuñó la palabra "yo solo sé qué nada sé", no era una falsa modestia como muchos creemos, sino que Sócrates decía que no era importante saber para un poco menospreciar a los sofistas de aquella época, sino que para él lo más importante era pensar sobre lo que se sabía. Bien, y ustedes se han dado cuenta, ya que acabamos de pasar Semana Santa, y nos han hecho recordar las enseñanzas de Cristo. Cristo no enseñó teorías, Cristo enseñó con cosas prácticas a través de parábolas. Y las parábolas no importaban un conocimiento memorístico, sino pensar sobre su significado. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá, un ejercicio de pensamiento con el tema de la aplicación temporal de la ley. Es decir, vamos a aplicar en cierto modo el método socrático para descubrir que ustedes saben mucho más de lo que quieren saber. Bien, entonces manejamos la siguiente página. Tenemos el siguiente caso. El siguiente caso es un caso sencillo, el más simple, y por ahí vamos a empezar. Sucede que hay un matrimonio contraído en el año de 1990. Por si acaso son casos reales, no son casos inventados. Todos los casos que vamos a ver, todos son reales. Y hay uno particularmente de acá de Chiclayo que me llamó la atención. Este es un caso real. José y María, los nombres han sido cambiados obviamente. José y María contraen matrimonio en el año de 1990. Pero José se separa de María en el 2000. En el 2001 se ingresa una nueva causal de divorcio, de la separación de hecho. Después de 5 años, José regresa, pero solo a demandar el divorcio por separación de hecho. No tenía otra causal para hacerlo, porque María había sido una esposa abnegada, incluso esperaba el retorno del esposo, pero el retorno solo fue para plantear el divorcio. Frente a ello, María cuestiona la pretensión de José y dice: José, cuando yo me casé contigo no había esa causal. Yo me casé bajo un marco legal que yo he respetado para no divorciarme de ti. Por lo tanto, tú no me puedes atribuir esa causal para romper el vínculo matrimonial que yo tanto he guardado. Y José dice: lo siento, pero ahí está la ley y yo quiero el divorcio. Al criterio de ustedes, la pregunta es: ¿procede el divorcio de José? ¿O tiene razón María cuando alega que esa ley no es aplicable a su situación matrimonial? ¿Alguien quiere responder? Hace unos días me regalaron unos textos normativos. Los tengo ahí y he traído para compartirlos con ustedes. Como no tengo para todos, se los voy a dar a quienes me ayuden en la clase. A ver, ¿qué dice? ¿Quién tiene razón, José o María? María, ¿quién dijo María? María, ahí está. Por ahí dicen José, ¿eh? O sea, este caso simple ya genera dos posiciones. Y no lo vamos a resolver, ¿no? Pero para el que dijo José y uno dijo María,
José dijo, le vamos a dar a dijo José, la valentía de decir José, porque la mayoría dicho María, le vamos a dar un texto normativo. ¿Me permite un minuto? ¿Qué dijo José? Es un código civil, edición oficial del Ministerio. Muy bien, tenemos dos respuestas, ¿no? Ahora ya entramos al tema, ¿cuál es el conflicto, cuál es el problema? Aquí la situación es la aplicación temporal de la ley. Pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien, la aplicación temporal de la ley se rige por un principio. El principio, extrañamente, y para los civilistas es un logro, se consagró inicialmente en el Código Civil. La Constitución del 79 y la Constitución del 93 nunca se preocupó por el principio de la aplicación temporal de la ley. Hasta que se vio la necesidad de sacar un problema enorme para el erario nacional, que fue la Ley 2530. Cuando, presionado por una situación económica que no podía perdurar y la necesidad de poner límite a este sistema de pensiones, obviamente el Congreso, además de modificar esa ley, tuvo que plasmar en sede constitucional el principio que el Código de 1984 ya lo establecía. Pero como era un código, obviamente la atención no era muy generalizada, porque la costumbre de los operadores jurídicos es siempre trabajar con compartimentos estancos, como le llaman. Es decir, si yo me especializo en penal, no lo miro al Código Civil. Si yo me especializo en civil, no lo miro al Código Penal. Ese tipo de práctica para Hernán Hesse se ubicaba en el segundo lugar de la escala del aprendizaje, en el saber. Bien, así que fue una modificatoria que se dio en el año 2004 la que estableció el principio de la aplicación temporal de la ley en el artículo 103. ¿Y qué nos dice el principio de la aplicación temporal de la ley? La ley se aplica a las situaciones o relaciones jurídicas vigentes y no tiene efectos retroactivos. Muy bien, ese es el principio que rige nuestro sistema jurídico para todo, ya no hay excepciones a él. La excepción que existió hasta el año 2004 con el marco constitucional modificado fue eliminada. Muy bien, este principio obedece a un desarrollo teórico. Hay tres teorías, para algunos dos, porque no quieren hablar de la tercera, para algunos dos. Tres teorías que permitieron el surgimiento de este principio. La primera es la famosa teoría de los derechos adquiridos. La segunda, la teoría de los hechos cumplidos. Y la tercera, la que es la que rige nuestro sistema, aunque los autores renombrados, los que nos dan para leer en las universidades, no la refieren, es la teoría de la aplicación inmediata, de Paul Rouvier, un jurista francés. Para los juristas nacionales, nosotros estamos por la teoría de los hechos cumplidos. Y esta afirmación es, digamos, relativamente cierta, sino que complicada de entender. Paul Rouvier elabora la última teoría, que es más simple de entender, porque el derecho no tiene por qué ser complicado, el derecho tiene que ser simple. O sea, el derecho es complicado cuando nosotros lo hacemos complicado. Bien, entonces ya tenemos el principio, ¿cierto? Y ya les adelanté que este principio obedece a la tercera teoría. Muy bien, adelantamos. Ahí tienen ustedes las tres teorías. Quisiera moverme, pero el micro lo vamos a dar.
bien. Les decía, tenemos las tres teorías. Si tratamos de resolver el caso de María y José, para sostener el alegato de María, ¿bajo cuál teoría podríamos fundamentar? La teoría de los derechos adquiridos. Si quisiéramos amparar la pretensión de José, tendríamos que acudir a cuál teoría? De la aplicación inmediata. Muy bien. Esta es la teoría que vamos a ver cómo se aplica en cada caso mediante un esquema. Pero para eso vamos a ir a otro caso nuevamente para complicar más la cosa. ¿Puede avanzar? Aquí tenemos los elementos, avance un poquito más. Ahí está. Este también es un caso real. Con la Constitución de 1993 se estableció un proceso de ratificación para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Cuando se venció el plazo de los 7 años, que muchos magistrados ya venían ejerciendo por ese lapso, y se los convocó a ratificación, se presentó una demanda de acción de amparo de que el proceso de ratificación solo podía ser aplicado a los magistrados que se nombren a partir de la Constitución de 1993, porque ellos fueron nombrados cuando no había ratificación con la del 79, y por lo tanto ellos no podían ser sometidos al proceso de ratificación. Ellos tenían un derecho adquirido. Este es un caso real. La demanda llegó hasta el Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿los magistrados nombrados antes de que se establezca el proceso de ratificación con la Constitución del 93 podían ser sometidos al proceso de ratificación? No, ¿por qué? Porque tenían un derecho adquirido, ¿no es cierto? El tribunal dijo que sí. Y por eso es que todos, no importa en qué fecha han sido nombrados, pasan ratificación. El tribunal aplicó la teoría de los hechos cumplidos. ¿Ven? Todavía seguimos en la duda. Ahora sí regresemos a ver los elementos de la teoría de la aplicación inmediata. Estos son los 3 elementos que configuran la teoría de la aplicación inmediata. Son simples. Uno es de orden genérico, que es el tiempo, porque el tiempo está en infinidad de teorías. El otro es de orden particular, que es la nueva ley, que se va a vincular con el tiempo. Y el tercero es el elemento esencial que no está ni en la ley ni en el tiempo, sino está en los sujetos que van a ser afectados en sus situaciones o en sus relaciones jurídicas. Ese es el esquema de la teoría. Ahora, ¿qué significa situación y relación jurídica? Cualquiera de los dos. A ver, ¿quién me ayuda? Una idea de lo que es una situación o una relación jurídica. ¿Hay otros libros? Exactamente. Es el estado o el estado en que se encuentra una persona o un sujeto o un espacio y tiempo determinado con relación a otros sujetos o a determinados bienes. ¿Y la relación jurídica? Es un vínculo entre dos o más sujetos. La doctora y el doctor. ¿Me ayuda?
habla de hechos cumplidos, cuando en realidad debe hablar por la teoría de la aplicación inmediata. Las relaciones de las situaciones jurídicas, como dijo el colega, el doctor, es el estado en que se encuentra una persona en relación a determinados bienes o a otros sujetos. Por ejemplo, en relación a determinados bienes hay la situación jurídica del propietario o hay la situación jurídica de casado con respecto a la esposa. Hay la situación jurídica de acreedor o hay la situación jurídica de arrendatario, hay la situación jurídica de pensionista, hay la situación jurídica de magistrado. Es una situación jurídica. ¿Qué dice la teoría de los hechos cumplidos? Dice que una ley no se aplica a un hecho cumplido y solo se aplica para el futuro. Porque si se aplica a un hecho cumplido, esa ley es retroactiva y eso no lo puede permitir el orden jurídico. ¿Y qué es lo que encierra el término hecho cumplido? Otra pregunta. ¿Qué es un hecho cumplido? ¿Se acuerdan? A ver, todavía hay más textos. ¿Hay fiscales acá? ¿Hay algún fiscal? No ha venido ningún fiscal. Qué pena, porque había traído pins para fiscales. Pero no hay. Bueno. Bien. Todavía no se anima, ¿no? Todavía no pierde la timidez. El hecho cumplido. En realidad, hecho es un término genérico que se refiere a todo evento o acontecimiento. Desde la perspectiva de la teoría del acto jurídico, hecho es todo evento o acontecimiento. Y hecho cumplido significa que ese hecho, evento o acontecimiento se ha agotado, se ha cumplido. La situación está que el hecho cumplido que desarrolla la teoría en nuestra doctrina nacional la estima como la que rige el principio de limitación temporal, no solo se refiere al hecho, sino se refiere a las consecuencias del hecho. Es decir, el hecho cumplido este es el hecho, y dentro de él están todas las consecuencias del hecho. ¿Y cuáles son las consecuencias del hecho? Las relaciones y las situaciones jurídicas. Por eso es que nuestra teoría, si bien es cierto, como decía, está de acuerdo con la norma, no la desarrolla con claridad. O sea, dentro del hecho cumplido están las relaciones y situaciones jurídicas, porque eso es lo que genera el hecho. En consecuencia, ¿hay hecho cumplido cuándo? Cuando las consecuencias de ese fenómeno jurídico ya se cumplieron o ya se agotaron. Ahí hablamos de hecho cumplido. Pero eso no es claro para resolver el problema. Lo que hace la teoría de la aplicación inmediata es, dice, no voy a hablar de hecho, porque el hecho es intrascendente para aplicar la ley. Yo voy a hablar de las consecuencias de ese hecho, es decir, de las relaciones y situaciones jurídicas. Y eso es lo único que voy a mirar. El hecho no me interesa cuándo se produjo. Es indiferente para el principio de aplicación temporal de la ley. A mí lo que me interesa es ver esas consecuencias desde si están vigentes. Cuando se da la nueva ley se aplica de manera inmediata. Si ya se extinguieron, la nueva ley ya no nos alcanza. ¿Me están entendiendo? Veamos el cuadro para hacerlo más claro. Avanzamos y avanzamos. Pero antes de ir al cuadro, vamos a otro caso más. Esto también es cierto. Para los que son universitarios todavía, son alumnos, pueden encontrarse con una situación de esta naturaleza. Vean ustedes. Los alumnos universitarios del cuarto año de estudios ven la publicación de la modificación del plan curricular que incrementaba los cursos y por ende los créditos que tenían que llevar cada año. Cuando iban a inscribirse estos alumnos al quinto año, en la currícula con la cual ellos se inscribieron, deberían llevar 6 cursos, pero con la nueva currícula el quinto año importaba 8 cursos. Entonces los alumnos dijeron, un momentito, este nuevo plan curricular, esta malla curricular, no me la puedes aplicar a nosotros, porque
nosotros empezamos con una malla curricular anterior. Aplícalo a los nuevos ingresantes, pero nosotros aplicando la anterior. ¿Está bien? La respuesta, ¿se les debe aplicar a los alumnos del cuarto año la nueva malla curricular o no se les debe aplicar? No se les debe aplicar. ¿Seguro? Muy bien. ¿Qué dijo que no? Vamos, acá hay otro. Miren, no importa si la respuesta no es correcta o es. Lo importante del aprendizaje, lo importante de la mayéutica es que la persona exprese lo que sabe. Si se equivocó, la siguiente vez ya no lo hará. Muy bien. Miren, respuestas en el primer caso, en el caso más sencillo, que decían que no procedía la demanda. ¿No? En el caso de los magistrados también hubo posiciones que decían que no podían ser someterlo al proceso de ratificación. Y estamos en el tercero y todavía hay posiciones que dicen que no se les debe aplicar la nueva currícula. No. Muy bien. Avanzamos, por favor. Ahí está. Este es un caso local. ¿De acuerdo? Es un caso local que todavía está en controversia. ¿Así me decías? Habla sobre el respecto de la currícula de las universidades y ahí detalla de que como dice ahí, ¿no? La currícula que nosotros estamos llevando, eso se va a dar, ¿no? No se puede dar a los antiguos alumnos la nueva currícula que se establece, ¿no? De 100 años posteriores. O sea, hay un artículo que hay en el reglamento de las universidades. Ya me parece muy bien. Y saben que esa observación que es interesante para la parte final, ¿de acuerdo? Pero no cambia para nada la teoría, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que se llama las excepciones de ultraactividad y las excepciones de retroactividad, que las vamos a ver, pero son excepciones. Bien, otro caso más. Este es un caso local, ¿de acuerdo? La referencia al tema es la siguiente. En el caso de la ley magisterial que se dio antes de este gobierno, como el gobierno de la García, estableció una escala remunerativa y aparte de la remuneración o sueldo del docente, le agregaba un adicional que era el bono por preparación de clase. Muy bien, cuando este régimen asume el gobierno, se da una nueva ley. Y en la nueva ley, la remuneración del docente es una remuneración única que incluye todo concepto. Dentro de la remuneración está el concepto de bonificación por preparación de clase. Muy bien. Profesores, antes de la nueva ley, este es un caso, ya vamos entrando a casos más difíciles, ya no son tan fáciles como nosotros, que vamos a ir más difíciles todavía, porque todos estos se dan en la realidad. Profesores, antes de que se dé la nueva ley, habían demandado el pago de la bonificación y que este sea adicionado a su sueldo de forma mensual, porque muchas mujeres no cumplían con el mandato de la ley. Lo curioso es que estas demandas están por sentenciar cuando entró en vigencia la nueva ley y cuando los profesores ya perciben la nueva remuneración íntegra. Y los profesores pretenden que con la nueva remuneración íntegra también se agregue la
pensión de bonificación establecida en la ley anterior. Hay jueces acá que disponen que se agregue el bono a la nueva ley o a la nueva remuneración establecida en la nueva ley. Y hay jueces que dicen que no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tienen derecho a la bonificación? Es un derecho adquirido, doctor. Es un derecho adquirido. Volvemos a la teoría de los derechos adquiridos. Pero todavía no ha finalizado, todavía no. Dijimos que la teoría de los derechos adquiridos ya todavía no, pero todavía hay concepciones que dicen derechos adquiridos. María decía, no es, yo tengo mi derecho adquirido para ser casada. Los magistrados decían, yo tengo mi derecho adquirido a no ser ratificado. Los abogados nos dicen, yo tengo mi derecho adquirido a acabar con esta currícula. Los profesores también dicen, yo tengo derecho a una bonificación. No importa que después se cambien las reglas, yo la persigo. A ver, para el doctor y para la doctora que ya se está acabando. Los voy sacando como están, no estoy escogiendo. Fueron un obsequio que me hicieron y lo voy a compartir con ustedes. Bien, lo dejamos ahí y vamos avanzando. Al final vamos a resolver todo cuando lleguemos al gráfico. Ahí está. ¿De acuerdo? Ese es el gráfico. Ya les decía o les expliqué que para la teoría de la aplicación inmediata el elemento esencial es la situación o relación política. Ahí están los tres elementos y está cómo juega esta teoría. El tiempo es genérico, por eso está por sobre todo. La nueva ley está acá. Acá aparece esta flechita de la nueva ley. Muy bien. El hecho, cualquiera que sea el hecho, no importa, cualquiera. Hablemos de matrimonio, de nombramiento de juez, de ingreso a la universidad, hablemos de nombramiento docente, hablemos de disposición de remuneración, cualquiera está acá. El hecho generador. Antes de la nueva ley. Muy bien. Las consecuencias de este hecho son, ya les dije, situaciones o relaciones jurídicas. Todo fenómeno jurídico se traduce en eso. Y las relaciones se traducen en otras figuras más. Puede ser en obligaciones, deberes, facultades, pero eso ya es más específico. Solo vamos a tocar eso. Muy bien. No importa si yo me casé antes de la nueva ley. Si todavía sigo casada cuando viene la nueva ley, toda disposición que se refiere a mi matrimonio me afecta. No importa cuándo me nombraron magistrado. Si yo cesé antes del proceso de ratificación, no me van a llamar para someterme a ratificación, aunque haya tenido 15 años como magistrado. Y la ley dice cada 7 años. Porque ya no hay situación política vigente. Pero si yo sigo como magistrado cuando entra la nueva ley, debo someterme a ratificación. Los alumnos, no importa cuándo ingresen, si la norma que establece la nueva malla curricular me encuentra estudiando, debo someterme a ella. Lo que no puede hacer la norma es decir, usted de 4 años tiene que tomar el curso de tercero, porque esa situación ya pasó. Pero del 5º al 6º año debo someterme a la nueva malla curricular. ¿Qué sucede con los magistrados? Si hubo una ley que me establecía un bono adicional al sueldo y yo lo he percibido antes de la nueva ley, viene la nueva ley y dice que ese bono ya está en el sueldo, aunque yo lo venga percibiendo antes de la nueva ley, ya dejo de percibir. Bien, vamos entendiendo las figuras. Ahora vamos a otro caso. Volvemos a regresar en cualquier momento a este cuadro. Seguimos. Esto es lo que determinó la modificatoria constitucional. Problema de la 2530. La única circunstancia que todavía hablaba de derecho adquirido en el Perú. Ahora ya no se habla de derecho adquirido. Esa teoría ya no rige. No hay excepción alguna para derecho adquirido. Lo que hay son excepciones como una que hizo
solución la doctora, excepciones de ultraactividad y excepciones de retroactividad. Pero ya no hay excepción para derecho adquirido. Bien, los pensionistas, digamos. Doctor, con respecto a los derechos laborales, hay una ley que si no recuerdo muy bien, se llama 29701, creo, la que dice que los derechos laborales caducan a los 4 años después de haber cesado el vínculo laboral. Sí, pero eso es una figura para la prescripción, derecho para reclamar. No está en conflicto con otra ley. No se trata de una nueva ley. O sea, es otra figura. La prescripción y la caducidad son figuras muy interesantes. Y bueno, personalmente a mí me gusta. Mi tesis de doctorado fue sobre la prescripción y la caducidad. Y eso es un ejemplo clásico de la prescripción. Y dicho sea de paso, yo no me explico por qué para determinadas cosas el órgano legislativo, o para determinadas situaciones el órgano legislativo establece un determinado plazo y para otras otro más distinto. O sea, es una arbitrariedad total en la prescripción. Es un capricho total del legislador. No hay justificación. Bien, pero como decía, es otro tema y no hay conflicto de temporal de leyes. ¿Qué sucedía? Hasta antes del 2004, la ley 2530 regía en el Perú con un efecto llamado efecto espejo. Es decir, un pensionista bajo este régimen tenía derecho a percibir el mismo sueldo que percibía un trabajador en actividad por ese mismo nivel. Y también, si el pensionista fallecía, quedaba la viuda y la viuda seguía percibiendo lo mismo que el pensionista, el 100%, ahora es el 50%. ¿No? Con la modificatoria que se dio a la 2530 se bajó al 50%. Era increíble porque había pensiones, ¿no?, de 40.000 soles, 30.000 soles. ¿Por qué? Porque ese era el sueldo del funcionario en actividad. Y no podía ser menos. No podía ser menos. Bien, ¿qué sucede? Una pensionista tiene su pensión de viudez al 100%. En el 2004 se da la modificatoria de la 2530 y se da la modificatoria constitucional que elimina la teoría de los derechos adquiridos. Acá ya no hablamos de derechos adquiridos, sino, como dicen los doctrinarios nacionales, hechos cumplidos por obligación inmediata. Muy bien. Fresia, hemos puesto ese nombre, no es el nombre real, va a cobrar su pensión entre el 1 y el 9 de enero, que son que cobran los pensionistas de esas 3 cosas. Y ya no cobra el 100%, cobra el 50%. Obviamente ella reclama la angustia, porque ya tiene presupuestado su dinero y de pronto ya no lo va a tener todo. Así que ella dice, un momentito, yo adquirí esta pensión de viudez antes de la modificatoria. Para aquellos que se jubilen, si es que todavía no han alcanzado la 2530, como hay para los magistrados, todavía creo que son los únicos que quedan pasibles de alcanzar la 2530. Para aquellos que se jubilen en la 2530 después del 2004, a ellos apliquen las modificatorias. Para las viudas que queden después del 2004, apliquen el descuento. Pero a mí me siguen pagando el 100% porque yo soy pensionista antes de la nueva ley con el 100%. A mí no me pueden descontar el 50%. ¿Qué dice? ¿Tiene derecho Fresia o no tiene derecho? No, pues ya tiene derecho. Ahora ya están. Son los libros. ¿Quién dijo? Ay, no. ¿A mí? Ya acabamos, a mí ya se acaban los libros, así que igual. Próxima vez tenemos más. Esta respuesta me hace pensar que se han grabado el esquema, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Entonces, obviamente, regresamos al esquema, por favor. Miren, para aplicar este caso. No, adelante. Adelántalo. Ahí está. Ella alegaba que su situación jurídica había tenido lugar antes de la modificatoria, pero todavía estaba vigente. Lo que no puede hacer la nueva ley es pedirle que devuelva el 50% percibido antes. Si hace eso, es aplicación retroactiva. Por eso les decía, lo que no podía hacer la nueva malla curricular es decirle al alumno, ¿sabes qué? Tú vas a llevar los cursos que ahora, del tercer año que no llevaste, para adecuarte a la nueva malla. Eso es retroactivo. Eso no puede hacer la ley. Pero si la situación de la pensionista está vigente, no hay problema. Tienes que... ¿Ya? Vamos a otro caso. Avance. Ahí va. Este es otro caso, este es de orden tributario. Este también es un caso real. En la Amazonía hay una promoción de inversión, una ley de promoción de inversión. Se dictó hace más de 10 años para obviamente generar trabajo en estas zonas. El Estado declaró exonerado de todo impuesto a las empresas que constituyeran sus operaciones en la selva. No pagaban ningún impuesto, ni predial, ni solidaridad, ninguno, ni municipal, ni impuesto de gobierno central, nada. Así que muchas empresas se instalaron en la selva. Se instalaron en la selva y empezaron a producir, beneficiados por esta exoneración de impuestos. Pero el gobierno advirtió que, si bien es cierto, se había generado trabajo, la población estaba convirtiéndose en una población económicamente activa, el servicio que deberían brindar instituciones fundamentales como la municipalidad era escaso porque no percibían ningún ingreso. Así que después de 10 años se modifica la ley y dice que la exoneración para las empresas que operan en la selva no incluye los impuestos municipales y los impuestos de solidaridad. El resto, sí, IGB, impuesto a la renta, todo, menos eso. Entonces las empresas dijeron: un momentito, cuando yo me constituí en la selva, traje maquinaria, traje la industria de donde la tenía, por ese marco regulatorio especial, lo hice en la confianza de que estas reglas se iban a respetar. Y ahora el Estado me las cambia y ahora debo pagar impuestos. Por lo tanto, yo exijo que esa ley no se aplique acá porque es retroactiva y que se aplique a las empresas que recién se vienen a constituir acá en la Amazonía y no a las que nos constituimos con otras reglas de juego. ¿Tienen razón estas empresas cuando hacen ese reclamo? No. Tiene que aplicar la teoría de la aplicación inmediata, debido a que los efectos electos todavía están siendo distintos. Exactamente. ¿Sabes qué gusto me da? Ya estamos entendiendo. ¿No? Acá tengo un libro, si se acerca el último, ya ustedes se lo dicen. Pero no porque sea el último, se van a ir. Muy bien. No me agradezcan a mí, ¿verdad? Fueron amigos los que me enseñaron estos, de parte del peruano y después del Ministerio de Justicia. No he traído más porque ya lo regalé en Lima. Bien. Ya dígame. En razón del tema, bueno, esto también se dio porque muchas empresas crearon empresas ficticias, ¿no? No era de evadir, sí. de evadir impuestos en lo que es el sector de la... No se trataba de ficticios, eran empresas reales. No, digo, se dieron estas normas porque se generaron muchas empresas ficticias con razón a evadir los impuestos. La norma siguiente no fue porque la municipalidad no tenía fondos para prestar sus servicios, porque le exoneraron de todo. O sea, le exoneraron de impuesto predial, de todos los impuestos municipales. Entonces era necesario rescatar eso. Y por eso se cambiaron las reglas del juego. Pero eran empresas reales. Y muchas empresas demandaron de que no se les aplique eso porque
las municipalidades con la modificatoria les empezaron a costar el impuesto. Y ellos decían que no, que ellos fueron constituidas con exoneración total. Y algunas que pagaron pedían la devolución. Bien, avancemos. Un caso más. Bien, estas son las excepciones que yo les decía. Hay dos excepciones al principio. Una es la aplicación ultraactiva y la otra es la aplicación retroactiva. En razón a la derogación de la ley, muchos decimos a veces que cuando se deroga una ley, la ley muere, ¿no es cierto? Cuando utilizamos la palabra derogación la confundimos sinonímicamente como muerte, caducidad. Es decir, una nueva ley mató a la otra ley. Pero en realidad la ley no muere. En ninguna circunstancia la ley muere. Lo que sucede con la ley es que deja de tener vigencia temporal para determinados hechos, porque hay supuestos en que la ley todavía sigue teniendo vigencia para hechos futuros, a pesar de estar derogada. A pesar de estar derogada. Esa es la excepción de ultraactividad. Ustedes saben que el Código de Procedimientos Penales está derogado, pero sigue funcionando. El Código de Procedimientos Civiles está derogado, pero hay casos para los que sigue funcionando. Equivocadamente, pero sigue funcionando. Ese es el ultraactividad. Por excepción, la misma ley fija la ultraactividad de una ley que ya fue derogada. Y la otra excepción es que la nueva ley puede regresar al pasado y atacar situaciones que ya han pasado. Esa es la excepción de retroactividad que se da en nuestro país por mandato constitucional. ¿En qué temas? En materia penal. ¿Cuándo? Cuando favorece. Con la Constitución del 79, como nos enseñaba nuestro maestro Vera Marquillo, había 3 excepciones: para laboral, en beneficio del trabajador; en materia tributaria, en beneficio del administrado; y en penal. Con la Constitución del 93 solo quedaba en materia penal. Bien, esas son las excepciones. Ahora vamos a ver una excepción de retroactividad muy particular, que no está en la ley, pero está en la naturaleza de la ley. Bien, y es esta: cuando la nueva ley tiene carácter interpretativo de una ley anterior. Esa ley, por naturaleza, es retroactiva. No importa de qué materia sea, puede ser laboral, tributaria, civil, comercial, la que sea. Cuando la ley tiene carácter interpretativo, es retroactiva. Y vamos a ver los casos cómo funcionan. Avancemos. Bien, este es un caso real también. Una empresa de turismo se vio enfrentada a este problema de cobro de impuestos, que tuvo que pagarla para no verse afectada por la Dirección Nacional, pero después demandó la devolución. Para promover el turismo, el gobierno dispuso exoneraciones tributarias para los operadores turísticos. La nueva norma fue genérica. Digo, se exonera del pago de impuestos los operadores turísticos, tanto nacionales como extranjeros. O sea, lo que quería era que los que operaban en el extranjero generaran promociones de turismo para que envíen turistas, y los nacionales también generaran promociones de turismo para que el turismo internamente crezca. Pero no identificó qué actividades. Cuando los operadores turísticos decían que la ley de promoción turística no tenía ninguna promoción porque no les favorecía en nada, porque no precisaba cuál era la exoneración, y la SUNAT, mientras no haya precisión, no concede exoneración. El gobierno dio una norma interpretativa, la primera norma interpretativa, y dijo que la exoneración solo era a favor de 2 actividades turísticas: el hospedaje y la alimentación, lo cual no incluía el traslado, no incluía la recreación. El turismo tiene muchas actividades. En consecuencia,
Ellos fueron exonerados de pagar todos los impuestos en relación al hospedaje y a la alimentación, en tanto importaba alimentación, paquetes turísticos que incluyen todo eso. Pero pagaron sobre transporte, sobre tours, paseos, sobre recreación, todo eso es pagado, fueron pagando. Pero la presión de los operadores turísticos no se quedó conforme. Hicieron que el gobierno diera una nueva ley interpretativa. Y dijo que interpretes que desde siempre la exoneración era todo. Y los tiempos fueron distintos. Miren, en el 95 especificó solo dos conceptos. Y en 2002 lo extendió a todo, pero con carácter interpretativo. Cuando se dio la norma del 2002, las empresas turísticas demandaron relacionada la devolución de todos los impuestos que habían pagado. La ciudad dijo: no, un momentito, esta es una nueva ley, no se aplica para allá. Y no te dice que es retroactiva, pero la ley decía: entiendas que la norma que se dio en el 93 incluía todo. Esa es una norma interpretativa. La SUNAT ha tenido que devolver todos esos impuestos, porque desde un comienzo nunca se debieron cobrar. Aparte de esto, hay otro caso ya de orden internacional por la Organización Mundial de Comercio. No está acá, pero lo voy a hacer referencia. Hay lo que se llama la figura del royalty. El royalty es un negocio de concesión, de explotación de marca. Por ejemplo, ustedes, las damas sobre todo, han utilizado productos cosméticos, L'Oreal, por decir así. L'Oreal es el caso real que motivó todo este conflicto a nivel de la jurisprudencia de Lima y la Corte Suprema. L'Oreal, titular de la marca L'Oreal, tiene su sede en París, pero ella no fabrica los productos. Los fabrican en China, los fabrican en Colombia, los fabrican en España. O sea, empresas terceras fabrican los productos. Quien va a comprar esos productos primero tiene que comprarle a L'Oreal el uso de la marca. Se le llama la regalía, para que pueda vender esa marca. Y obviamente L'Oreal autoriza la publicidad de la marca, ¿no? Las pancartas, todo eso. Muy bien. La ley de importación dice que el impuesto de importación y la declaración de importación no solo comprende el producto y el precio del producto, sino también debe incluirse la regalía, pero le pone ahí: en tanto la regalía sea condición de la venta del producto. Entonces, la SUNAT dice: como el producto en el Perú no se puede vender si no se tiene la autorización de la regalía es condición de venta del producto. Esa es la interpretación de la SUNAT. Y por lo tanto, quienes no han declarado la regalía y no han pagado el impuesto de la regalía, les acotaron multas de millones de soles a estas importadoras. El tema llegó incluso hasta la Organización Mundial del Comercio, porque ellos no entendían la cuestión de condición de venta. Decían: ¿dónde está la condición de venta? ¿En mi venta o en la venta que me hace el fabricante? Porque ustedes me agregan el impuesto de esta regalía como condición de venta cuando yo importo. ¿Por qué la vinculan cuando yo vendo? Los comerciantes. Así que la Organización Mundial de Comercio sacó una norma interpretativa, le llaman opinión consultiva. Pero la sacó en el 2004 y las empresas eran multadas desde el 2000.
años que del 2000 habían venido hasta el 2006, habían venido importando, fueron fiscalizadas y vieron que no habían declarado la realidad y no habían pagado el impuesto, fueron multadas en sumas enormes. Y la opinión consultiva de carácter interpretativo salió en 2004. Luego que sale la opinión consultiva en 2004, el gobierno coge el sentido de la opinión consultiva, que es un comité especial de la Organización Mundial de Comercio, y saca un decreto supremo recogiendo lo que decía ahí, ¿no? Que la condición de venta se entiende como vinculada la compra de importación con el royalty, no importa quién lo produzca. Porque un argumento que alegaban los importadores era que la condición de venta significaría que el que me vende me condiciona, pero el que le vende no le condiciona nada, sino era el que le daba la regalía el que le condiciona. Pero la opinión dijo que no importa quién venda, mientras haya regalía que lo vincula a esa venta, es condición de venta. Esa norma interpretativa que salió después en el Perú como norma, como decreto supremo, pero primero salió como opinión consultiva, pero por mandato de nuestro ordenamiento interno, toda opinión consultiva que emita la Organización Mundial de Comercio tiene carácter vinculante en nuestro país, obviamente era interpretativa y regía desde el 2000. En consecuencia, el impuesto tenía que pagarse. Tenía que pagarse. Porque esa norma, siendo interpretativa, regresaba. Y efectivamente, las empresas lo llegaron a entender. Y digamos, de un 90%, todas pagaron, porque era cierto, es una norma interpretativa y tenemos que pagar. Nosotros no lo hemos declarado y no lo hemos pagado porque no encontramos un sentido a esa figura de la condición de venta. Pero si ahora nos han aclarado y eso tiene carácter interpretativo, pagamos. Porque al final no se permitió retroactivamente. Es que por ley interpretativa se puedan sancionar con multas. Eso no se puede hacer. Porque en el derecho sancionador, ¿no?, que permite el derecho penal, la aplicación retroactiva solo es a favor de a quién se le atribuye una culpa. Y obviamente una norma interpretativa jamás puede ser tomada para atribuir responsabilidad. Porque lo que no está claro en un momento no puede ser supuesto de culpa. O sea, la figura que hemos visto en la anterior, no, sigue adelante. A ver, más acá, no admite que pueda ser aplicada para sancionar. La norma interpretativa, como decía, es retroactiva para todo, pero menos para sancionar. Es una excepción sobre la excepción. Bien, como se han dado cuenta ustedes, la teoría de la aplicación inmediata no es difícil, ¿no es cierto? Y ustedes se van a encontrar con esto porque la naturaleza misma del derecho es cambiante. Es decir, las normas van a cambiar, porque la sociedad lo exige. Y este es un problema que siempre lo van a tener. Quizá dentro de poco ya los legisladores ya dejen de estar presionados por la iglesia y ya pueda haber el divorcio de mutuo propio, es decir, ya no necesitan ni siquiera de esperar 4 años, o sea, yo me voy a anotar en mi divorcio al día siguiente de haberme casado. O sea, las cosas van a tener que cambiar. Van a haber modificaciones en las normas que van a generar esta clase de conflictos. Y ese esquema que ustedes han visto ahí es un esquema sencillo. Solo tienen que buscar el elemento esencial si está vigente o no. El último caso que yo les traía era el caso del Código Procesal Civil. Y lo he dejado al último, ¿por qué razón? Porque aquí es donde está la peor aberración en el manejo de la teoría. El Código Procesal Civil estableció efectos sustractivos al Código de Procedimientos Civiles. Y decía ahí que los procesos iniciados por el
el Código Procedimiento seguirán rigiéndose por su texto. Pero al momento siguiente, no sé si trae un código, pero eso no trae. Hablaba de determinados supuestos, ¿no?, precisos en los cuales debería regir el Código de Procedimientos Civiles. Para otros supuestos que todavía no se presentaban, es decir, situaciones jurídicas que todavía no se daban, debería regir el nuevo Código Procesal Civil. La cuestión está en un caso como este. ¿No? Marco inicia un juicio de reivindicación con el Código de Procedimientos Civiles. ¿No? Antes de que se expida sentencia en segunda instancia, entra en vigencia el nuevo Código Procesal Civil. Marco dice: ¿qué interpongo? ¿Recurso de nulidad o recurso de casación? Ya me acordé lo que dice. Dice: los recursos que se hubieran interpuesto bajo la vigencia de la antigua ley se regirán por esta. Si aplicamos la teoría de la aplicación inmediata, ¿qué corresponde? Casación. Y la ley lo dice. Pero sin embargo, la jurisprudencia no lo acepta. Es una práctica de los derechos adquiridos en materia procesal. Y hay procesos que todavía están en esa condición. Bien, espero haberme dejado de entender y le agradezco la paciencia. Sé que todos ustedes han trabajado hoy día, es una jornada larga, yo he descansado obviamente, ¿no? Y me siento muy feliz de estar acá con amigos. Tengo un compañero de promoción, un profesor, un gran maestro, colegas. Les agradezco infinitamente. Y aunque la vida nos ponga problemas como los que hemos expuesto acá y otro tipo de problemas, deben saber ustedes que todo tiene solución. Todo tiene solución. Y que jamás ningún problema nos debe hacer que perdamos la alegría, el buen ánimo y la gana de servir. He venido acá a servirlos, les agradezco su paciencia, su atención y muchas gracias a todos. Por su excelente ponencia. Asimismo, a cargo del doctor Víctor Anacleto corresponde el agradecimiento y el reconocimiento a través de un presente y un diploma. Estimados colegas, miembros del Consejo Directivo, doctor Víctor Rodríguez, agradecerles sinceramente por la ampliada disposición. Evidentemente nos muestra lo doctrinario que siempre he visto, siempre como alumno de doctorado, brillante alumno, y obviamente ahora brillante magistrado del Ministerio Público. Vamos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento por esta brillante conferencia magistral. Víctor recibe esta parte del Colegio de Abogados por la institución como consultor. También de un presente que siempre va a decorar su Colegio de Abogados. Gracias, y mañana por favor no faltar la procesión solemne y también momento de sano esparcimiento con la cena y la música hasta altas horas de la madrugada. Muchísimas gracias.